Bienvenidos una vez más a su refugio de salseo, donde la verdad se cocina a fuego lento y los secretos explotan como palomitas en microondas. Ya saben que Copyright N soy, su confidente digital, lista para desenredar el ovillo ese enmarau más menosado del mundo del espectáculo. Y hoy, mis queridos, nos enfrentamos a un drama que tiene sabor a kebab quemado, un autocopyright-tico terremoto en la Farandula turca. Ya lo adivinaron por el título de Demet Özdemir y Can Yaman. Sus nombres, Sinu superíndice 3 Nimo de Pasiu superíndice 3N, belleza y hasta hace poco, Kumica incandescente, N ahora en boca de todos, pero no precisamente por motivos románticos. Prepárense para el drama, porque esto va a ser ese turbulento que un vuelo con turbulencias en temporada de huracanes. La noticia, que ha estado circulando con la velocidad de un chisme bien contado en un Salu superíndice 3N de belleza, apunta a una ruptura explosiva. No una simple separación superíndice 3N amistosa con comunicado cordial y sonrisas fingidas. No. Estamos hablando de un enfrentamiento digno de una película de acción superíndice 3N, con portazos, gritos y se huelen los rumores, y un desalojo que ha dejado a ese de uno con la boca abierta. Can Yaman expulsado del hogar que comparto con Demet en Italia. La sola idea es impactante, ¿verdad? Si es tu NAQ por el jugo, por la carnita, por ese salseo que nos hace vibrar a todos, entonces es tu N en el lugar correcto. Porque vamos a desmenuzar esta historia, capa por capa, como si estuviera Copyright Ramos pelando una cebolla prepurrense para llorar un poco, metafu superíndice 3 ricamente hablando claro. Pero antes de adentrarnos en este culebro superíndice 3N digno de los mejores guiones, permutadme recordarles, mis queridos compau más menos eros de chisme, que este canal es su fuente confiable de noticias del mundo del espectáculo. Si todavía no se han suscrito, este es el momento de hacerlo. No se queden fuera de la conversación superíndice 3N. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones, y asegúrense de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Prometo que valdrá la pena. Ahora dejemos de lado las formalidades y vayamos al meollo del asunto. La relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman, que para muchos era un cuento de hadas moderno, parece haber llegado a su amargo final. Recordemos esos momentos mágicos, esas miradas superíndice 3 cómplices, esa kumica que traspasaba la pantalla. ¿Se acuerdan de Erkenci Kwaipu, Jaro Show más menos ador? Madre mía, la pantalla echaba humo. La pasión superíndice 3N era palpable, la conexión superíndice 3N innegable. Después copyright ese del arrollador con diéresis copyright cito de la serie, muchos de nosotros, los románticos empedernidos, cruzamos los dedos esperando que ese amor floreciera en la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, las evidencias eran tan obvias que negarlo era como decir que el cielo es verde. Nos ilusionamos, nos emocionamos, nos imaginamos un futuro de cuento de hadas para esta pareja de ensueño. Pero la vida, como siempre, nos da una bofetada de realidad. La ficción superíndice 3N es una cosa, la vida real es otra completamente diferente. Y aunque ambos han seguido caminos separados en sus carreras profesionales, siempre quedaba esa pequeña más menos a esperanza, esa llama tenue, de que el amor, o al menos una amistad su superíndice 3 lida, perdurara entre ellos. Entonces, ¿Q copyright demonios pa su superíndice 3? ¿Q copyright provocó superíndice 3 este giro tan drástico en los acontecimientos? AQ es donde entran en juego las fuentes cercanas a la pareja, los rumores que susurran en los pasillos, la información superíndice 3N no confirmada que debemos tomar con pinzas, pero que nos encanta escuchar, no me digan que no. Según estas fuentes ANU superíndice 3 ni más, las tensiones entre Demet y Can han ido creciendo como la mala hierba durante los últimos meses. Al parecer, las diferencias en sus estilos de vida y sus prioridades, esas más menosas cosas que al principio parecen insignificantes, se fueron acumulando hasta convertirse en una montaña más menos insuperable. Can Yaman, como todos sabemos, ha estado muy enfocado en su carrera en Italia. El guapo actor ha encontrado un grano con diéresis copyright cito en el Paus de la Pasta y el Coliseo, con proyectos televisivos, publicitarios y hasta luneas de ropa, y vaya que le quedan bien. Se ha adaptado a la cultura italiana, ha aprendido el idioma con ese acento que nos derrite a todos, y ha construido una vida ayu. Demet por su parte ha seguido reinando en Turquía.
La talentosa actriz ha estado protagonizando exitosas series de televisión superíndice 3N y películas, consolidando a UNMU, ese su posición superíndice 3N como una de las estrellas MU, ese queridas y respetadas de su país. Su carrera la mantiene ocupada, centrada y firmemente arraigada en su tierra natal. Esta distancia geográfica y profesional, según algunos chismosos bien informados, ha sido un factor clave en el deterioro de la relación superíndice 3N. La falta de tiempo para verse, las agendas apretadas, las diferentes prioridades, todo esto ha contribuido a crear una brecha cada vez mayor entre ellos. Pero la cosa no se detiene aún. Los rumores también copyright N sugieren que Demet no estaba del todo feliz. Z con la vida de Khan en Italia. Al parecer, le preocupaba que se estuviera alejando de sus raíces turcas, que se estuviera perdiendo oportunidades en su país de origen. Se rumorea que quiere que Khan se centrara en su carrera en Turquía, donde ella tiene una influencia significativa y un gran poder de convocatoria. Y aquí viene el golpe final, la cereza del pastel de la desgracia, una fuerte discusión superíndice 3N que al parecer, tuvieron recientemente en la casa que compartúan en Italia. Los detalles exactos de la disputa son confusos, pero se dice que las palabras se calentaron, los ánimos se exaltaron y la situación superíndice 3N se salió superíndice 3 de control. Algunos incluso hablan de gritos, insultos y reproches amargos. Imaginen la escena. Después copyright S de este enfrentamiento explosivo, Demet, según los rumores, tomó superíndice 3 una decisión superíndice 3N radical, le pidió superíndice 3 a Khan que se fuera. Mis queridos chismosos, lo han oído bien. Lo hecho superíndice 3. Al parecer, estaba tan enfadada y dolida que no podía soportar seguir compartiendo el mismo espacio con con diéresis copyright L. Esta noticia ha provocado un tsunami de reacciones entre los fans de ambos actores. La gente estuvo conmocionada, devastada, inclu copyright Tula. Muchos se preguntan si esta es el fin definitivo de la relación superíndice 3N, si aún queda alguna chispa de esperanza para una reconciliación superíndice 3N. Otros realistas creen que este es el capítulo final de una historia que, aunque fue intensa y apasionada, no pudo superar los obstáculos del tiempo, la distancia y las diferencias personales. Como era de esperar, ni Demet ni Khan han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Ambos han optado por el silencio, manteniendo un perfil bajo en las redes sociales y evitando cualquier comentario que pueda confirmar o desmentir los rumores. Esta falta de información superíndice 3N oficial, por supuesto, no ha hecho que alimentar la especulación superíndice 3N y el morbo entre los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Algunos incluso se atreven a sugerir que todo esto es una estrategia de marketing, una forma de generar publicidad en torno a sus carreras. Pero seamos honestos, esta teoría suena un poco descabellada. Tanto Demet como Khan son estrellas establecidas que no necesitan recurrir a este tipo de escándalos para mantenerse en el centro de atención superíndice 3N. La verdad es que se ayuda de los rumores y las conjeturas, lo que queda claro es que la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Khan Yaman atravesando un momento muy difícil. Y aunque no podemos predecir con certeza que copyright les deparará el futuro, podemos afirmar con seguridad que este escándalo ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Ahora bien, es crucial recordar que todo esto se basa en rumores y especulaciones provenientes de fuentes no confirmadas. Hasta que Demet o Khan decidan romper su silencio y compartir su versión superíndice 3N de la historia, no podemos dar nada por sentado. Pero como buenos chismosos profesionales que somos, no podemos resistirnos a compartir esta jugosa información superíndice 3N con ustedes. Prometo mantenerlos informados sobre cualquier novedad que surja en torno a este escándalo. Seremos los primeros en informarles si hay alguna confirmación superíndice 3N oficial o si se revelan nuevos detalles sobre la situación superíndice 3N. Asu que mantu copyright nanse conectados a nuestro canal, porque acu siempre encontraru, en el chisme ese fresco y jugoso del mundo del espectáculo. Y hablando de mantenerse conectados, quiero recordarles que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estamos trabajando arduamente en nuevos vídeos con entrevistas exclusivas, reportajes especiales y por supuesto, toneladas de chisme. Asu que no se pierdan ni uno solo de nuestros contenidos. Para resumir este drama turco, tenemos un escándalo que involucra a Demet Özdemir y Khan Yaman.
Los rumores apuntan a una discusión superíndice 3N acalorada que terminu superíndice 3 con Can, supuestamente, echado de la casa que comparto a Condemet en Italia. Las tensiones acumuladas, la distancia geográfica y las diferencias personales parecen ser los principales culpables de esta crisis. Insisto en que todo esto son rumores y especulaciones, pero la magnitud de la noticia es innegable. Estaremos atentos a cualquier desarrollo y les mantendremos informados al instante. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que se hayan entretenido con nosotros. Quiero expresar mi sincero agradecimiento por su apoyo constante y por su lealtad a nuestro canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios a QU abajo. ¿QU Copyright opinan de todo este escándalo? ¿Creen que Demet y Can tienen alguna posibilidad de reconciliarse? ¿O piensan que esta es la página final de su historia? Quiero escuchar sus opiniones. No sean tímidos y dejen sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, les agradeceré enormemente que me regalen un me gusta si disfrutaron este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de este drama. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden a QU en su canal favorito de salseo siempre encontraru, en la información superíndice 3 NMU, es jugosa y actualizada del mundo del espectáculo. Asu que no se vayan muy lejos porque pronto volveremos con mu ese chisme, mu ese exclusivas y mu ese sorpresas. Muchas gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. Los quiero con locura. Y recuerden, el chisme es como el cafú copyright, mejor cuando se comparte. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos.